damos inicio a esta primera unidad de la materia de teoría del Estado llamada objeto de la teoría del Estado. Veremos algunas nociones, definiciones y disciplinas auxiliares. Mi nombre es José Alberto García Garza y aquí estaremos presentes para describir esta unidad número 1. Me quedo aquí un poquito abajo para no distraer las diapositivas. Aquí estamos presentes. Iniciamos con la subunidad o subtema 1.1 Nociones del Estado. La identificación del objeto de conocimiento y su realidad. La realidad estatal. ¿Qué es el Estado? No es solo una abstracción, sino una presencia constante en la vida social mediante el gobierno y la autoridad, manifestaciones del poder público y un orden jurídico, el marco normativo que rige la conducta. Para el jurista Hermann Heller, el Estado se nos aparece como una realidad, como un hacer humano intensamente renovado. La realidad estatal, para este mismo autor, es el hacer humano intensamente renovado, como lo mencionábamos, mientras que para el jurista Adolfo Posada tiene un conocimiento científico, es una interpretación racional, es reflexivo, objetivo, metódico, sistemático, se le da ese sentido a esa teoría del maestro Adolfo Posadas, mientras que Hermann Heller mantenía una realidad estatal como un hacer humano intensamente renovado. El propósito es rebasar el conocimiento ambiguo para llegar a un profundo y estructurado concepto del Estado. Los fines del Estado, para que existe el Estado. Su justificación se encuentra en la consecución de fines superiores como orden y paz social, el establecimiento de un entorno seguro para la convivencia armónica, el bien común, la búsqueda del desarrollo económico y social para toda la población. Y finalmente la justicia social, la equitativa distribución de recursos y la protección de derechos. Esos son los fines del Estado. Que lo veremos más adelante en muchos otros capítulos. Apenas vamos iniciando, claro está. Uno de los elementos fundamentales del Estado es mantener un orden y la soberanía. El orden jurídico es toda sociedad requiere un sistema normativo, el orden jurídico es una circunstancia, y aquí nos menciona el texto que toda sociedad requiere un sistema normativo que rija la conducta humana y asigne derechos y obligaciones. Ese es el ordenamiento jurídico, es la estructura que nos da derechos y obligaciones. ¿Quién nos lo otorga? El poder soberano, un poder que crea, aplica y sanciona las leyes de forma independiente y suprema ante cualquier otro poder. Por eso tenemos la diversidad de poderes, la división de poderes, que lo veremos también más adelante. ¿Y qué hace el orden y la soberanía? Buscar el bien común. La teología del Estado, el inicio del Estado, es la obtención del bien común para la convivencia social en el tiempo. La vigencia, ¿no? Siempre estará en un constante cambio. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal. Esta es una de las primeras definiciones que estaremos viendo del Estado. Aquí todavía le faltarían,
está en la sociedad humana, es uno de los elementos primarios en un territorio y estructurada bajo un orden jurídico que es el poder soberano. Son elementos esenciales. La definición nos aparece aquí más adelante en el texto, en el 1.2, mantenemos las perspectivas doctrinales y elementos constitutivos. Algunos autores nos estarán dando aquí sus reflexiones sobre el Estado. Son las visiones doctrinales. Primeramente estaremos hablando con Jelinek. El concepto clave es la agrupación política. Su definición resumida es un grupo sedentario con un poder de mando originario. Para Cicerón era una muchedumbre unida, ese era su concepto clave, y la definición resumida era la unión humana por el desarrollo y la utilidad común. Juan Bodino, su concepto clave era el poder de mando, y su definición era un conjunto de familias gobernadas por la razón. Las resumidas cuentas de su definición. Y por último, Immanuel Kant, su concepto clave eran las leyes jurídicas. Él era muy basado, él como abogado era también muy basado en el derecho, ¿no? Muy apegado al derecho del Estado. Y era una muchedumbre unida bajo las leyes estrictamente jurídicas. Estas son las aportaciones doctrinales que nos dan estos autores del Estado. Más adelante veremos el punto 3, ciencia y derecho político. Esta relación entre la realidad social y la norma jurídica. Es una relación entre el derecho y las ciencias políticas, que las ciencias políticas estudian el poder, mientras que el derecho regula el poder mediante las normas. Las ciencias políticas esclarecen e identifican elementos que constituyan una problemática relevante y brindan honestidad intelectual de los hechos. El derecho acude a las ciencias políticas que estudian los hechos políticos actuales. Ahí existe la dicotomía del conocimiento, la ciencia contra el derecho. La ciencia política estudia el ser del Estado como un fenómeno social y sus manifestaciones reales, mientras que el derecho político se refiere al deber ser, el conjunto de normas que organizan el modelo ideal del Estado. Hay una interdependencia. El hecho social hace nacer el derecho y la norma ordena la realidad para alcanzar sus fines. ¿Okay? Existe ahí esa dicotomía de la ciencia política y también el derecho político. Y ahí existen muchos subcampos, más adelante también lo estaremos viendo, pero bueno, hay teoría política, relaciones internacionales, institucionales, economía política, metodología política, política comparada y cuánta política existe. Lo veremos, como les digo, más adelante en muchos más capítulos que estaremos viendo estos conceptos. Las escuelas del pensamiento, como grandes bloques estaremos viendo en ese sentido. Estos grandes pensadores que hasta hoy en día son muy relevantes, sus conocimientos que nos heredaron, ¿no? Y siguen siendo vigentes, ¿no? Con eso nos lo decimos todo. La primera escuela eran las axiológicas y era antiguamente Platón y Santo Tomás de Aquino. El Estado busca el bien común y la justicia como fin supremo de la organización social.
pueden dar cuenta, todavía seguimos buscando el bien común y la justicia para todas las organizaciones, digo, para la familia, ¿no? En sí como una célula de la sociedad, hablemos. Posteriormente, la idealista, el poder es un medio para posibilitar la armonía y convivencia, permitiendo la realización de los valores humanos. El humanismo llega ahí. Y posteriormente llega el materialismo, el Estado como un medio de dominación de una clase sobre otra, donde el derecho justifica la imposición coactiva. Como se pueden dar cuenta, todas estas escuelas todavía mantenemos ciertas cuestiones de cada una de ellas, ¿no? Axiológica, idealista y materialista. Algunos podremos ver que son unos más, otros que algunas son tendencias en las otras escuelas. Pasamos al 1.4, historia de las ideas políticas, la evolución del pensamiento político a través de los siglos. Cronología de ideas políticas. Aquí también, como lo hicimos en las escuelas anteriores, aquí también ya vemos los autores que fueron influenciando estas ideas políticas, estas escuelas. De la antigüedad, como lo mencionábamos, Platón, Aristóteles, Cicerón, en la ciudad-estado, en el derecho romano, las polis en Grecia, en la antigua Grecia, y las civitas, ¿no? en la República Romana. Posteriormente, la Edad Media, se distingue ahí San Agustín, Santo Tomás, como también ya lo habíamos mencionado, y hay conflictos entre la Iglesia y el Estado. Y ahí existe el feudalismo, ¿no? También. Posteriormente, la época moderna, viene Maquiavelo con el príncipe, sus ideas, y las grandes revoluciones, francesa, inglesa y americana, que también trascendieron mucho en sus pensamientos e ideas políticas. Y hoy en día, lo contemporáneo, existe el liberalismo, socialismo, globalismo y estados hegemónicos, que es lo actual. 1.5, disciplinas políticas vinculadas al Estado, ramas auxiliares del conocimiento político. Aquí veremos algunos autores también, más adelante estaremos mencionando varios. Ciencias auxiliares, la economía política, sobre las relaciones de producción y cómo las instituciones influyen en los mercados. La sociología política, el estudio de las actividades humanas encaminadas a satisfacer necesidades sociales. Geografía política, análisis de cómo los recursos y el medio influyen en los fenómenos políticos. Como lo mencionábamos anteriormente, hay muchas interdependencias de esta ciencia política, ¿no? Como tal. Son capítulos muy pequeños, por eso están así nada más en una diapositiva. Ahorita lo veremos en el texto. Pero bueno, aquí por último, la teoría del Estado en México. Señalamos algunos autores, hay muchos más célebres. Ahorita a ver si entramos al estudio de alguno de ellos. Y bueno, nos menciona que la teoría del Estado en México son los principales pensadores en México. El estudio del Estado ha sido fundamental en el derecho constitucional y la ciencia política. Para el maestro Rafael Rojina Villegas, el Estado como persona, a resumidas cuentas, lo ve como una persona jurídica soberana. Para también el maestro Mario de la Cueva, ve al Estado como una unidad de la comunidad organizada. Para el doctor Ignacio Urrua, es el vínculo entre el Estado y derecho constitucional.
y el célebre maestro Francisco Porrúa Pérez considera que la teoría del Estado es una de las ciencias que en un conjunto constituyen la enciclopedia política. Es una de las ramas de la ciencia política en sentido amplio. Así es como lo expresan estos autores mexicanos en esta materia de la teoría del Estado. Aquí damos por concluida este tema. Alguna pregunta, alguna duda que tengan, con mucho gusto la podemos estar resolviendo en esta sesión o mediante algún mensajito que me hagan llegar. No sin antes aquí también ya les había mencionado la bibliografía del texto del maestro Francisco Javier Juárez Cunapa, Teoría General del Proceso. Okay. Bueno, vamos a dar por concluida esta sesión. Cualquier duda, cualquier comentario, lo estaremos viendo.